algo Sí, especial. yo creo él, que tenemos una deuda demasiado grande para lo grande que él es, para el hombre que él fue, para el sacerdote y obispo que él fue. Creo que no estamos a la altura, no hemos llegado y allí. Yo creo que ya es tiempo y todo este programa que tú estás haciendo, todo esto es un paso tan positivo y necesario, importante, porque a través de esto la gente va a aprender a conocer más quién era él, ¿verdad? Gracias, Francisco. Somos tocayos. Y es un gusto estar acá en las cabinas de Radio San José para esta bonita entrevista. Gracias. Bien, padre, y para comenzar, usted sabe que este es un espacio dedicado a este gran pastor, amado, querido por muchas personas, Monseñor Roberto Joaquín Ramos Umaña, sí. Quien fue el primer obispo castrense de El Salvador, que dejó un gran legado, una gran enseñanza para nuestra gente. Queremos comenzar pues hablando de él, ¿verdad? Hablando de ese trabajo que él hizo, pero primero que nos explique usted qué es propiamente una diócesis castrense y cuál es el trabajo que se realiza. Sí, este trabajo de acompañamiento a policías, a soldados, es un trabajo muy antiguo en la iglesia, ¿verdad? Y que últimamente pues ha cobrado un mayor auge en cuanto que pues Cristo en el mandato misionero dijo: vayan a todas partes y prediquen el evangelio, ¿no? A toda criatura, a toda la creación. De tal manera que los hombres y mujeres de armas, aunque tienen un servicio profesional y a la sociedad muy particular, ¿verdad? Ellos también pues son seres humanos necesitados de gracia, de salvación. Y es un sector que la iglesia nunca lo ha descuidado, siempre ha estado atenta y pendiente. Y han habido siempre sacerdotes dedicados a actividades pastorales, a medio tiempo, tiempo completo, lo que sea, dentro de los recintos castrenses. O sea que es una diócesis dedicada especialmente a las personas que están dentro del ejército. Exactamente, digamos. La iglesia hasta antes de 1980 le llamaba los vicariatos castrenses, así se conocía. Fue San Juan Pablo II, que incluso él hizo servicio militar. En 1982 elevó los vicariatos castrenses a ordinariatos militares, ya con la figura de diócesis, ¿verdad? Y al ser diócesis, pues, es una diócesis más como todas. Que tienen su obispo, que tienen que tener su propio obispo, su propio seminario, su propio clero, con los mismos derechos y deberes que toda diócesis, ¿verdad? Con su clero propio. Entonces, un gran reto, ¿verdad? Y luego, como es un servicio a hombres que están al servicio del Estado, debe haber un acuerdo político entre el gobierno y el Vaticano, que también es gobierno, para que la Iglesia Católica pueda asistir en base a ley el trabajo pastoral dentro de los recintos castrenses. Es así como nosotros, desde 1968, hay un convenio, un acuerdo entre el Estado de El Salvador y el Vaticano para que sea la Iglesia Católica la que dé el servicio pastoral. En aquel tiempo rezaba a la Fuerza Armada y cuerpos de seguridad, ¿verdad? En aquel tiempo. Hoy es Fuerza Armada y Policía Nacional Civil. Entonces hay un acuerdo de nación. Por eso es que la Iglesia Católica en El Salvador hace presencia en los cuarteles, en la policía, en todas partes, porque está pedido por el Estado que la Iglesia Católica atienda. ¿Y cuál es la condición actual del obispado castrense al no tener un obispo, digamos, propiamente, sino en su caso como un administrador apostólico? Sí, es como todas las diócesis, ¿verdad? Todos los obispos y también sacerdotes, así, de hecho hoy ya está regulado últimamente la conferencia episcopal, ya giró ese decreto, que todo sacerdote al cumplir 75 años en una parroquia debe poner la renuncia de su parroquia, ¿verdad? Y el obispo, pues así ha sido siempre, cumple 75 años, al siguiente día está mandándole al Papa ya la carta dimisoria, ¿verdad? Ya en el Papa queda si acepta en ese momento o le pide un tiempo más, pero ya queda disponible la diócesis para que él nombre a un nuevo obispo. En este caso, la diócesis castrense nuestra en El Salvador, hace 2 años quedó vacante porque Monseñor Colindres, que era el obispo castrense por 16 años, fue nombrado obispo en San Miguel. Entonces la diócesis quedó vacante. ¿Y hay posibilidades de que venga un nuevo obispo? Exacto. Castrense. Entonces lo que el derecho manda es que el colegio de consultores se reúne, entre ellos nombran un administrador diocesano, ¿verdad? Se hace un acta, se manda esa acta a Roma, al dicasterio de obispos. Los obispos allá en el dicasterio en Roma aprueban, dan el visto bueno,
de tal manera que el que es nombrado administrador tiene todos los derechos y deberes como de un obispo para llevar adelante la diócesis, que es mi caso, ¿verdad? Está disponible, sea para que me confirmen o para que nombren un obispo diferente, o sea, un obispo propio, ¿verdad? Y ahora, propiamente ya hablando de Monseñor Joaquín Ramos, usted nos contaba fuera de cámara que usted lo conoció. Sí. Coméntenos esta experiencia grande que usted tuvo con Monseñor Joaquín. Sabe que esta entrevista me ha gustado porque es la primera oportunidad que tengo de expresar, casi así tan en público. Yo me recuerdo de él, pero tantas veces en la semana o en el mes, o sea, lo traigo mucho a mente porque yo lo sentí muy cercano. Fue mi rector en el seminario, ahí por los años 80, comenzando la década. Y como los seminaristas los fines de semana nos mandaban a hacer algún trabajo de acompañamiento pastoral a las parroquias. Y en ese tiempo a mí me destinaron a Huayúa y Salcuatitán, cuando era una sola diócesis, Sonsonate y Santa Ana, ¿verdad? Entonces yo iba allá y Monseñor Ramos era el párroco, era rector del seminario y era párroco en la parroquia de Huayúa y atendía Salcuatitán, el pueblo que está cerca. La base era Salcuatitán, allí vivíamos, allí llegábamos, allí comíamos, allí, y nos desplazábamos a Huayúa y todo. Entonces yo viajaba con él todos los fines de semana, me iba con él en su carrito, tenía un Toyotita Corolita que no pasaba de 60, ¿verdad? Nos costaba llegar a Sonsonate, pero yo quería que no llegara porque era una plática tan amena, hablábamos de tantas cosas, de la iglesia, de las problemáticas, y era un hombre, lo que yo puedo decir de él así es, era un extraordinario ser humano, ante todo. O sea, como hombre, como persona, como profesional que era, porque era ecónomo de profesión, ¿verdad? Ocupó puestos importantes dentro de la banca en el país, muy importante. Él nos dio clases de economía en el seminario, conocía el tema. Entonces era un hombre fabuloso, ¿verdad? Era un hombre que le hablaba a uno, era universal, tenía una mente muy universal de tantos temas. Entonces yo compartí con él, viajaba con él, platicábamos, disfrutábamos las cosas tan sencillas. Me decía, Paquito, tomémonos un cafecito y después lo voy a dejar. Así era, o sea. Y era un hombre, un sacerdote amigo, pues hermano, cercano, que yo lo recuerdo muy bien y por eso a mi mente viene continuamente, porque me dolió tanto la pérdida de él, porque era ante todo un amigo, un hermano, un cura calidad 10, ¿verdad? Y por eso también el Señor lo elevó pues, a tanta altura. ¿Qué recuerda de su personalidad? ¿Cómo era él en el día a día? Era un hombre que se multiplicaba en el tiempo, porque era un hombre que nunca estaba perdiendo el tiempo, siempre ocupado, empeñado, dando clases, recibiendo a los seminaristas. Bueno, era tan así que era disciplinado, era muy disciplinado en su tiempo. Siempre el seminario iba, sacaba una hora para ir al gimnasio, no se perdía. Así que hasta en eso, ¿verdad? Él cuidaba esa parte física, su salud, y estaba muy bien de salud. Y era un hombre ameno, gozaba, le gustaba contar chistes, disfrutaba que uno le contara un chiste, platicaba. Por ratito se ponía mero serio y a uno notaba cuando él se ponía serio porque era tan amigo, tan contento, tan feliz. Y de una manera muy paternal sabía corregir y llamar la atención. Era un hombre que no le gustaba complicarse, no complicarle la vida a nadie, porque era un hombre tan diáfano, tan humilde, tan llevadero, pero tan llevadero, que no mataba una hormiga para no ofender. Así te puedo resumir cómo era él. Y por eso él era muy querido, muy amado, tan respetado. Y por eso me dolió y nos duele a miles de salvadoreños y a la iglesia el tipo, el género de muerte que tuvo él, violenta, porque él era todo lo contrario. Era un apóstol de paz, de amor, de reconciliación, era él. Como obispo castrense, ¿cuál es el legado que ahora usted, estando como administrador apostólico, reconoce o recoge del trabajo que Monseñor Joaquín Ramos deja en la diócesis? Fíjate que él fue ordenado obispo en 1987, murió en el 93, fueron 6 años prácticamente que él estuvo al frente del ordinariato militar. De hecho, como antes habían sido vicariatos, ¿verdad? Nombraban de la conferencia un obispo que con algún poco de clero, pues atendieran lo básico de las unidades militares, ¿verdad? Y policía.
Y Monseñor Ramos fue el primer obispo castrense. Él es legalmente el primer obispo militar del Salvador. Y fue un hombre que entró con mucho entusiasmo, con mucha humildad a trabajar dentro de este ámbito que en cierta forma era nuevo y para él un poco difícil también por su forma de ser, que le tocó trabajar con gente que es formada para la violencia, cuando él es un apóstol de paz, no de violencia. Entonces, conjugar un poquito todo eso para él no era tan fácil, ¿verdad? Pero asumió con obediencia, con fidelidad a la iglesia, al Papa y al país, el trabajo pastoral. Nos dejó legados muy bonitos. Sabes que dentro de lo castrense se dedicó mucho él a atender pastoral familiar, porque eso era el fuerte de él. De hecho, cuando lo asesinaron, venía de una actividad de pastoral familiar. O sea, trabajó con la familia de los Sí, militares. él reunía, hacía retiros, ¿verdad? Retiros fuertes con las familias de militares. Y fue como su fuerte también, que era lo que él conocía más y mejor, ¿verdad? Y claro, tú sabes que la familia es el centro de evangelización, ¿verdad? Y más en eso, en la vida militar, donde hay mucho desarraigo del militar hacia la familia, porque viven más ese tiempo que era de guerra, ¿verdad? Alejados y todo. Entonces él convocaba, hacía retiros, convivencias, visitaba las unidades militares, se preocupó también bastante por aportar insumos para que el capellán tuviera lo básico. A cada capellán le regaló un set de cosas de la misa, por ejemplo, para que anduviera cada capellán sus cosas. Mandó a hacer altares movibles en todas las unidades militares, que por cierto yo cuando visito todavía hay algunos que los están usando de los que él dejó. Los mandó a hacer de Playwood, bien bonitos. Ahí están todavía, ¿verdad? Si hablamos de ese tipo de cosas, ¿verdad? Y atendía personalmente todo oficial que se acercaba, toda persona. En su oficina los atendía él, ¿verdad? Y estaba cercano, preocupado. O sea que poco tiempo relativamente, que no es poco, 6 años, pero se dedicó a la pastoral castrense con mucho amor a nivel nacional y estuvo en contacto a nivel latinoamericano con toda la pastoral castrense que hay a nivel latinoamericano, porque en América Latina somos más de 40 ordinariatos militares. Perdón, más de 25, porque somos como 45 a nivel mundial. Y en la actualidad usted ha encontrado en la diócesis castrense personas, miembros del ejército que lo recuerdan a él, que se Sí. acuerdan desde el trabajo que se hizo. Sí, ya varios militares retirados, que yo todavía los conocí de alta, ¿verdad? Me hablaban mucho de él, muy bien de él, y del cariño que le tuvieron muchos militares a él, porque los favoreció, los ayudó, los apoyó en condiciones bien difíciles, tanto a nivel de la parte espiritual como también en el soporte humano, ¿verdad? De la familia y todo. Yo me he encontrado con muchos militares y los recuerdan con cariño también, ¿verdad? Gente que él trató, que él pastoreó y estuvo ahí asumiendo con amor ese trabajo, que es mero particular, ¿verdad? La pastoral castrense es una pastoral que dice el Papa Juan Pablo II, cuando elevó a los ordinariatos castrenses a categorías de diócesis, lo hizo con una constitución que se llama el Spiritual y Militum Cure, que quiere decir el cuidado pastoral de hombres y mujeres en uniforme, militares. Y en ese documento el Papa dice que la pastoral castrense es una atención espiritual, dice, a hombres o personas en condiciones especiales de vida. Eso es el militar. Es un hombre y una mujer en condiciones especiales de vida. Es un hombre común, pero no es del común de la gente que va a una parroquia, ¿verdad? No tiene todo el tiempo para unas charlas, tiene que correr siempre, entonces el capellán tiene que adaptarse a él, atenderlo personal, etc. Porque vive unas condiciones de riesgo, ¿verdad? Está en continua perspectiva de muerte el militar porque usa armas, es violento y entonces se forma para eso, ¿verdad? Y entonces tiene unas condiciones de vida muy particulares fuera del resto de la sociedad. Entonces merece una atención también muy particular para poder llevarle a Cristo, llevarle el Evangelio. Hay muchos militares extraordinarios, incluso hay muchos hasta ministros de la comunión en las parroquias, ¿verdad? Muchos militares que tienen unos hogares ejemplares. Hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Por supuesto, pero es gracias a ese trabajo continuado que se viene haciendo del ordinariato militar. Todos los capellanes tienen hasta 2 o 3 cuarteles a su cargo. Dedican largas horas a estar allí, compartir, confesar al personal, preparan para sacramentos a sus hijos. Hay una misa semanal, hay una charla semanal, ¿verdad? Y si lo demandan, podemos acompañar contingentes como se hizo en Irak,
fueron 11 capellanes en los 11 continentes allá. Y donde hay misiones de riesgo y lo pide el alto mando, tiene que irse destacado un capellán y estar preparado para toda la acción. Y ahora que hemos hablado pues ya de todos estos aspectos tan positivos y tan bonitos que nos recuerdan a Monseñor Sí, Joaquín, claro. Vamos a viajar hasta aquel 25 de junio de 1993, día viernes, en que él, viniendo del aeropuerto internacional en aquella época, pues recibe unos disparos, ¿verdad?, que le quitan la vida. ¿Cómo recibe usted personalmente, padre, la noticia, o cuando se da cuenta han matado a Monseñor Joaquín Ramos? Yo lo que te puedo decir en pocas palabras, en una palabra, es que cuando yo me enteré de la noticia fue un impacto y no lo creía. Eso fue como normal, ¿verdad? Chocante, pues totalmente chocante, no lo crees, y la preocupación, ¿verdad?, por la vida de él. Y sí recuerdo, yo estaba recién venido de estudiar de Europa, yo vine en el 92, y en el 93 sucedió todo esto. Él venía de un encuentro matrimonial de Costa Rica, y al llegar al aeropuerto, pues él iba a usar el transporte, según los datos, iba a usar el transporte que ofrece el aeropuerto para trabajar a San Salvador, pero una familia le dio un vehículo y se lo fue, y se dieron unos hechos confusos, ¿verdad?, porque personas desconocidas atacaron el vehículo, ¿verdad?, y unas balas que entraron por la parte del vidrio de atrás, una parte anterior de su cabeza, fueron las que penetraron en él y ya no logró llegar con vida al hospital, y murió en el camino. Y hay un dato importante que es curioso, pues, porque la guerra comenzó con la muerte de un obispo, mártir, Monseñor Oscar Romero, que tiñó de sangre el país, y fue tremendo, ¿verdad?, el asesinato de nuestro santo Romero. Y el final de la guerra también con el asesinato de otro mártir, Monseñor Joaquín Ramos, porque es un verdadero mártir de la iglesia, Monseñor Ramos, ¿verdad? En el momento que él lo asesinan, ¿qué se dijo? ¿Qué dijo el mismo Estado Mayor, el gobierno, la iglesia? ¿Qué dijo en relación al asesinato del obispo castrense? Sí, fíjate que en realidad comenzaron las investigaciones, de hecho creo yo que vinieron incluso personal del extranjero, no sé de qué institución, para también profundizar en las investigaciones. Pero como pasa mucho aquí en el país, ¿verdad?, tantos asesinatos de clérigos, estos aún después de la conquista, ¿verdad?, han habido asesinatos de obispos, de sacerdotes, los últimos sacerdotes asesinados igual. El Estado no ha hecho todo el esfuerzo verdaderamente para investigar los asesinatos de sacerdotes, religiosas, laicos y obispos, ¿verdad? Entonces hay una deuda de parte del Estado con la iglesia y con estos salvadores, porque el asesinato de Monseñor Joaquín Ramos todavía está en la impunidad. Actores intelectuales o materiales todavía no se conocen. De hecho, es que increíble. Monseñor Rivera y Damas, que era el obispo de la época, Sí. ¿verdad?, él fue muy crítico y muy duro al decir que había negligencia, que el Estado salvadoreño no quiso como investigar a profundidad o buscar pruebas a tiempo, Exacto. como para esconder o Ahí dar un tienes poco de dilación, ¿verdad? el caso Romero, los jesuitas, en fin, religiosas. O sea, no tenemos un caso que a la luz del mundo diga, pues claramente esto hacía, ¿verdad? Han pagado justos por pecadores, han metido gente presa en algunos casos, ¿verdad? La mayoría de casos quizás están paralizados en la investigación. Y siempre han habido, yo puedo definir, me atrevo a decirlo, pero fuerzas muy oscuras, ¿verdad?, muy oscuras, que ahí podemos hablar de muchas cosas, ¿verdad?, que mueven los hilos, ¿verdad?, para que cuando alguien no es grato como palabra de iglesia, que señale injusticias, que señale situaciones que van en contra del hombre, de la promoción humana y del trabajo pastoral de la iglesia, como está pasando actualmente en otros países, aquí vecinos y cercanos, ¿verdad? La iglesia siempre va a tener esos detractores porque las fuerzas oscuras no resisten la luz de la verdad. Y la iglesia, como Cristo vino, Él vino a salvar al hombre, a liberarlo, a promoverlo, a sacarlo del fango, de la miseria. Y la iglesia católica en el país y en el mundo entero, pero la iglesia salvadoreña es un ejemplo de iglesia viva en América Latina. Y está a la vista, ¿verdad? Y lo reconocen los países latinoamericanos.
Nuestra iglesia salvadoreña, por eso es una iglesia martirial, es una cantidad de mártires que tenemos. Una riqueza tremenda. Una riqueza tremenda. Y no dudo que de la persona que estamos hablando, de nuestro querido Monseñor Ramos y de otros tantos sacerdotes más y religiosas, van a ir en esa línea de procesos para elevarlos a los altares, para ponerlos de modelos de cristianos que se identificaron con su propia vida, con Cristo Jesús y con la iglesia. Entonces, la iglesia siempre va a ser atacada por eso desde diferentes ideologías y regímenes políticos que la van a combatir, porque no va a ser grata cuando tú denuncias, cuando tú te puedes, ¿verdad?, con el evangelio, sea un laico o sea un consagrado, pues va a tener novedades, va a tener novedad con el mundo y debe prepararse, ¿verdad? Ahí tenemos en Nicaragua ahorita el ejemplo, obispos presos, sacerdotes presos, y es la misma historia, se repite. Ahora, en el caso de Monseñor Ramos, a mí se me ocurre preguntarle, hemos hablado tantas cosas bonitas de él, ¿verdad? Un hombre fiel, un hombre íntegro, ejemplar, muy cercano, muy amigable, un carácter muy llevadero. Si me ocurre la pregunta, ¿por qué alguien quiere matarlo? Entonces, ¿por qué alguien quiere asesinarle si él era un hombre tan bueno? Un hombre que en lugar de dar violencia, en lugar de dar odio, él daba amor, daba paz. ¿Por qué lo quisieron matar? La respuesta es sencilla, porque las fuerzas del mal no resisten el testimonio vivo de un sacerdote o de un obispo. Cuando un obispo, un sacerdote, una religiosa, un laico es coherente, es transparente con el evangelio y el diáfano se presenta como es, definitivamente, ni nos preguntemos quién o quiénes, ¿verdad? Van a sobrar, creo, personas que se van a ver amenazados, sobre todo, ¿verdad? Amenazados directa o indirectamente por el poder y la fuerza de la verdad. La mentira siempre le huye a la verdad, y cuando la verdad se acerca es una luz, ¿verdad?, que disipa las tinieblas. Y el caso de Monseñor Ramos era por allí, porque él era un hombre que no era un revolucionario, un hombre que gritaba en una palestra o en los medios, no, pero era un hombre cercano a los pobres, amaba la justicia, era un hombre justo, su misma vida era una denuncia del pecado y la injusticia. Vivíamos tiempos y días muy difíciles donde para esas fuerzas oscuras ser cura, ser seminarista religiosa, ya era un enemigo, era un blanco. Entonces, Monseñor Ramos, y ahora obispo, y era un hombre cercano, diáfano, trabajador, optaba por los pobres, atendía a la gente humilde. Entonces, era lógico que lo iban a ver como una amenaza, y esa es la razón. De hecho, que esta serie nosotros le pusimos Quincho, un obispo con olor a oveja, tomando eso las era palabras él. del Papa, ¿verdad? Eso es. Un obispo del pueblo, un obispo con olor a pueblo. Es que él se sentaba a comer una pupusa en una tacita de café con todo el mundo, no ufanándose de que era sacerdote, obispo. Al contrario, él huía, evadía títulos, evadía cosas rimbombantes. Él no le gustaba eso. Él era un hombre de pueblo, un hombre, amaba su tierra, su Sonsonate, él amaba su pueblo, su gente. San Antonio del Monte, que fue la primera parroquia que Monseñor Barrera, quien lo ordenó en 1971, lo mandó ahí. Desde ahí atendió la parroquia San Martín de Porres en Carasucia. Él con su camión, porque él manejaba camiones grandes, él llevaba tierra, ripio, él mismo manejando para construir esa parroquia que está de pie ahí en Carasucia. O sea, él ayudó a la Fundación Sí a la Vida, parte de su legado viene de él, porque trabajaba con matrimonios, ¿no?, para defender la vida, todo eso él lo hacía. Entonces era un trabajo muy fuerte, ¿verdad? Atendió varias parroquias, colaboró con el seminario de Santa Ana, luego San José de la Montaña, trabajó mucho con encuentros matrimoniales, los matrimonios, las familias lo recuerdan tanto, lo quieren. De tal manera que es un hombre que sigue vivo, activo en la mente de miles de personas, como en la mía, en la tuya, de tantas personas. ¿Hubo de parte de la iglesia alguna investigación, algo para acercarse, digo, por amor a la verdad, no por odio a nadie, sino sí, por el mismo acercamiento a la verdad? ¿Hubo investigación de parte de la iglesia? También la iglesia a la par, ¿verdad?, de las investigaciones, digamos, oficiales, legales, ¿verdad?, que se pudieran hacer. La misma iglesia, creo que yo, a través de los abogados, ¿verdad?, del arzobispado, que la iglesia reunía en ese tiempo, también hicieron sus estudios, sus averiguaciones, ¿verdad? Pero igual, tú sabes que llega un momento en donde tú quieres avanzar en ese trabajo y de pronto te ponen la barrera,
que es donde está verdaderamente, creo, el pecado, más allá de la línea, ¿no? Entonces donde ya te impiden y donde ya tú no puedes, por distintas razones, pues seguir averiguando, y a veces las cosas por eso se quedan hasta ahí, pero la iglesia igual ha hecho sus investigaciones, ha trabajado, ¿verdad? Y ayudada también por gente experta, ¿verdad? Con el socorro jurídico, todo eso, ¿verdad? Que hay en la iglesia, pero igual, ¿verdad? No se ha logrado, pues, publicar, ¿verdad? O tener muy claro, fehacientemente, actores intelectuales y materiales. Y durante el obispado de Monseñor Fabio Colindres, a quien queremos muchísimo y respetamos mucho, Claro. ¿hubo algún acercamiento al caso de Monseñor Ramos por buscar justicia, verdad, en este caso? Sospecho que en ese ámbito, como de profundizar más investigaciones, creo que no, sino hasta lo que se había hecho hasta en esa época, ¿verdad? Más bien, Monseñor Colindres, lo que sí, porque me consta, porque yo trabajé con él muy cercano, era el vicario general de él en todo su periodo de obispo castrense. Él promovió mucho la figura de Monseñor Ramos. De hecho, todos los años los capellanes hacemos una misa, ¿verdad? En honor a él, orando por él, teniendo presente, Sí, renovando nosotros la le hemos memoria. entrevistado a él también en este caso y Exacto, habló maravillas. sí, sí, exacto. Y de hecho, Fue cosas alumno de él también. cosas que me contaba Monseñor Colindres, que somos compañeros, que dice que él le profetizó que iba a ser obispo. Una vez lo invitó a un país, fueron a una convención y le dijo: mire, tiene que aprender a usar bien ya sus botitas, sus zapatos, porque usted va a ser, va, va a llegar a este puesto y todo. Y efectivamente, un profeta. Y sí, la memoria está muy viva. De hecho, el año pasado, cuando nuestros seminaristas, porque tenemos seminaristas del obispado castrense, ya en teología, formándose para ser clero propio de la diócesis, hicimos un tour, ¿verdad? Recorriendo esa zona, y fuimos a la tumba de Monseñor Joaquín Ramos en San Antonio del Monte. Les hablé un poquito de la vida de él, un poco para que vayan también ellos conociendo la figura del primer obispo castrense. Fíjese que le tengo una queja. Sí. Investigando, la gente, pues, el clamor popular, la gente dice, lo han olvidado. Sí. A Monseñor Joaquín, incluso en Sonsonate, alguna gente allá en San Antonio y en Sonsonate nos dicen, no se habla de él, no se conoce mucho de él. Sí. ¿Por qué la iglesia misma lo ha dejado? Incluso el cardenal hablaba un poquito de la palabra olvidado, ¿verdad? Que a Monseñor Joaquín se le ha mantenido un poquito como en el baúl de los recuerdos, está Sí. ahí, pero no se le recuerda mucho. ¿Por qué no ha figurado mucho él como un mártir de la iglesia? Sí, y yo estoy de acuerdo en eso, es correcto. Yo creo que es un mea culpa y un error, pienso hasta cierto punto, ¿verdad? Como iglesia. Claro, aparecen los libros que se han escrito sobre los mártires, él aparece y todo, pero ciertamente no es conocida, promovida la figura de él. Quizás hasta que un proceso se inicie, porque la gente tiene que conocer más, ¿verdad? La figura del candidato, del que va en proceso de canonización, beatificación, lo que sea, ¿verdad? Pero en la misma conferencia episcopal, en el mismo clero, creo que está en su propia diócesis, no es destacado, no hay monumentos, no hay una carta dedicada a él, no hay una promoción, no hay una línea. Incluso en San Antonio, decía la gente, llega el 25 de junio. Exactamente, creo que hasta la misa les olvida hacer. Y lo mencionan en la misa, pues, pero no hay como un acto especial. Yo creo que tenemos una deuda demasiado grande para lo grande que él es, para el hombre que él fue, para el sacerdote y obispo que él fue. Creo que no estamos a la altura, no hemos llegado y yo creo que ya es tiempo, y todo este programa que tú estás haciendo, todo esto es un paso tan positivo y necesario, importante, porque a través de esto la gente va a aprender a conocer más quién era él, ¿verdad? Es el objetivo. Y ese es el objetivo, exactamente. Que la gente los que damos testimonio de los que lo conocimos y todo, ¿verdad? Y sí hace falta, ¿no? Hace falta. Con que de Monseñor Romero, que es una figura nacional e internacional, tantos salvadoreños todavía no lo conocen, siguen repitiendo lo que le han contado o ha oído de otra gente que ni lo quieren mucho, ¿verdad? Entonces imagínate, él que es una figura pues mucho más resaltada y conocida. De Monseñor Ramos se conoce poco o nada. Yo creo que como iglesia salvadoreña tenemos que hacer un trabajo.
y sobre todo a nivel de ordinariato militar tenemos esa deuda también con él. Yo creo que es más grande de parte nuestra, como ordinariato militar. Tenemos que de alguna manera que la gente sepa más quién fue. Y quizá le voy a hacer una pregunta que es un poco atrevida, Sí. porque pues, quizá no sea usted el indicado para responderla, Sí. pero ¿habrá posibilidades de verlo a él alguna vez en los altares, como Sí. beato, como santo? Está dentro de todas las posibilidades. Porque de hecho, ya con Monseñor Romero y ya con el padre Rutilio Grande, el padre Cosme Pesoto, los otros mártires, ya se ha iniciado un camino que ya está abierto, no solo porque ya hay más experiencia, sino que el deseo de la Iglesia es promover hasta donde sea posible la mayor cantidad de sacerdotes, religiosas y laicos que se conoció, que murieron en ese tiempo, en ese periodo de la guerra, fuera de la guerra, por causas del Evangelio, no por causas políticas, sino por la causa del Evangelio. Es una lista, creo yo, bastante grande. Yo creo que la mentalidad de la conferencia está comenzar a promover todo esto. ¿Qué se debe hacer? Y allí te puedo decir yo, encabeza la lista Monseñor Joaquín Ramos. Eso te lo puedo asegurar. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué procesos o qué pasos siguen ahorita, digamos, pensando en un posible proceso de canonización de Monseñor Ramos? Sí, es una lista grande y cada obispo puede presentar sus candidatos o la gente que según el criterio del obispo, ¿verdad? Y sus asesores le den, presenta una lista. En este caso sería el ordinariato en militar, este caso tiene que ser el ordinariato castrense. Lo pone él como candidato. Sí, tendríamos que promoverlo como candidato y ya entra en esa lista, se hace la lista, se evalúa. Claro, hay que individualizar, ¿verdad? Porque si son 80, 200, hay que individualizar y conocer cada caso exactamente. Así es, Monseñor Ramos, te aseguro, y estoy yo también cierto, que encabezaría la lista de ese grupo grande de mártires que la Iglesia, no dudo que nuestra Iglesia Católica los va a llegar a reconocer y los va a llegar a elevar a los altares. Yo sueño, espero, quiero y deseo de que Monseñor Ramos suba, porque se merece y lo es, que esté en ese lugar. Él fue un hombre que no podríamos dejar de hablar de él, era un hombre muy virtuoso, piadoso. Ahí un santo es lo primero, o sea, su piedad, su espiritualidad, su formación, su cercanía al pueblo. Lo que beatifica a los santos realmente es el amor de la gente y la fama de entre el pueblo. Y Monseñor Ramos es un hombre conocido entre la gente, querido, amado, y conocido por sus virtudes humanas, espirituales, pastorales. Como tú dices, como olor a oveja. Antes que el Papa Francisco lo dijera, hiciera famosa esa frase, él ya olía oveja. Y andaba metido en el ambiente, ¿verdad? O sea, era un hombre de calidad, tallado, podría decir yo, tallado. Salió del taller bien fajado, bien hecho, ¿verdad? Era un hombre muy especial. Y al abrirse un proceso de canonización, ¿eso le correspondería a la diócesis castrense, a la diócesis de Sonsonate, no sé, o a las sedes como tal? Sí. O sea, al no haber obispo castrense, no sé, en este caso. Sí, en este caso que no hay obispo castrense, o aún cuando lo haya, la conferencia episcopal, ahí en diálogo se decide. ¿A quién le correspondería más? El caso, digamos. Exactamente. ¿A quién le correspondería más? Si la diócesis o si el ordinariato militar. Ellos deciden quién hace la presentación del candidato. O por ser el de Sonsonate, pensé que tal vez pudiera ser la diócesis de Sonsonate. Sí, exacto. O sea, cualquiera, para mí, en el caso de él tiene dos posibilidades: la diócesis de Sonsonate o el ordinariato castrense. Cualquiera de los dos pueden presentarlo como candidato a los altares. Y finalmente, padre, quisiera que usted nos dejara como administrador apostólico de la diócesis castrense su mensaje, pues, sobre todo para las personas que lo conocimos, que lo queremos, que lo amamos, lo respetamos, y para las personas que no lo conocen. Claro. Una invitación a que nos acerquemos y conozcamos esta gran figura de Monseñor Joaquín Ramos. Sí, yo creo que una de las grandes deudas que tenemos como católicos, y no solo en El Salvador, en el mundo, es que los católicos nos cuesta estudiar y conocerlo. Y como dijo San Agustín, nadie ama lo que no conoce, ¿verdad? Y ese es el problema. Cuando uno no conoce, desprecia aún lo más dorado y lo más lindo. Y eso pasa con una persona. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde o se desvanece.
Y en este caso, igual lo mismo pasa, ¿verdad? En el caso de Monseñor Ramos, de los mártires de la iglesia, ¿verdad? Tenemos que acercarnos a conocer más, a profundizar más. De hecho, hoy ya hay más libros, más literatura sobre los mártires en El Salvador, hay historias de tantos mártires en El Salvador, de santos, en fin, ¿verdad? Como católicos, como iglesia católica, tenemos que profundizar mucho más. Eso yo creo. El católico que quiere formarse, profundizar más, amar más la iglesia, amar más la fe, defenderla, proclamarla, anunciarla y dar testimonio, hasta con su propia vida si es necesario. Tiene que meterse mucho más, ¿verdad?, con amor a la vida de la iglesia, sin prejuicio, sino con una gran libertad de espíritu, para empaparse de la riqueza y de la belleza de nuestra Madre Iglesia Católica, en fidelidad al Papa, en fidelidad a la Iglesia, a los obispos, a nuestros pastores. Es una belleza y una riqueza cuando uno se mete más a tratar de crecer y fortalecerse, más que mirar alrededor y criticar y echar lodo y basura de cosas que no valen la pena. Definitivamente. Yo así lo pienso, así lo hago y así sigo, ¿verdad? Porque yo voy a amar y a querer, a promover en la medida en que yo me empape de las cosas de la iglesia y del servicio a la iglesia, ¿verdad? Porque hay de todo en la viña del Señor. ¿Cuánto católico pierde el tiempo solo ofendiendo, criticando, ¿verdad? Y no se meten ni a la orilla, no se mojan ni el tobillo de su pie, ¿verdad?, para meterse más en la vida de la iglesia. Casi siempre andamos por las periferias, ¿verdad? Tratar de no tocarnos, de no mancharnos con... Y eso es fácil, ser católico de ese tipo, eso cualquiera lo hace, ¿verdad? Como alguien dice, para abajo están las piedras ruedas, ¿verdad? Entonces, pero para arriba es la cosa, donde hay que sacar la casta por la iglesia, por el Señor. Y lo tenemos aún en nuestros pastores, en medio dicen cosas o señalan puntos a veces delicados o tensos de las situaciones y ahí les caen encima tantas críticas a veces destructoras, ofensivas, negativas, ¿verdad? Pero la iglesia está para eso, está preparada para eso y la iglesia no va a callar nunca, ¿verdad? Siempre la iglesia va a estar para promover al hombre, para defender al hombre, sea quien sea, sin diferencias de ningún tipo, ¿verdad? Como dijo el Papa Pablo VI, la iglesia es experta en humanidad y donde hay un ser humano que sufre, ahí va a estar la iglesia presente para promover y ayudar y llevar a Cristo. Eso es todo. Excelente mensaje, Padre. Sí. Le agradecemos por su tiempo, por estas hermosas palabras que usted ha compartido con nuestra audiencia acerca de Monseñor Joaquín Ramos. Sí, es un gusto, Francisco, haber estado y es tan corto el tiempo para hablar tanto de este hombre. Como te digo yo, para mí en mí está plasmado él, como figura, como persona, como obispo, como rector, como maestro, como todo, porque todo eso fue él para mí. Oro por él, yo lo estimo tanto, lo quiero tanto y voy a hacer todo lo que sea posible mientras yo esté responsable del ordinariato para promover más la figura de él dentro de la diócesis castrense y fuera de la iglesia. Bien, amigos, hemos compartido en este espacio Quincho, un obispo con olor a oveja, dedicado a Monseñor Roberto Joaquín Ramos Umaña, y hemos conversado en esta oportunidad con el Padre Francisco Morán, quien es el administrador apostólico del Ordinariato Militar o Diócesis Castrense. Estaremos llevándole en este mismo espacio más material sobre Monseñor Ramos. Ustedes han visto ya su biografía, entrevistas con obispos, sacerdotes que le conocieron, laicos que trabajaron con él. Y por supuesto, pues no olvidemos que la idea de este espacio es irle conociendo a través de estos testimonios, a través de los mensajes que la misma gente que trabajó con él, que lo conoció, nos va dejando. Vamos profundizando poco a poco en la vida de él, en el trabajo y en el legado que Monseñor Ramos deja, no solo para la diócesis castrense, sino para nuestro país, para nuestra iglesia católica, un hombre grande, un futuro santo para nuestra iglesia. Les invitamos a que continúe con este espacio y que sigan pues con estos materiales, ¿verdad? Nos encontramos en el próximo capítulo de Quincho, un obispo con olor a oveja.